este callejón, si no me equivoco, al menos eso me indicaron, que es la única calle que mantiene el nombre de cuando Iquique era peruano. Eso es prácticamente lo que les voy a mostrar. Y no solo que tienen el Huáscar los chilenos, sino que además se volvieron a hacer una copia de la Esmeralda para decir acá no pasó nada, acá no sucedió nada. Pones una pata a la senda peatonal y se frenan todos los autos. Qué lindo ejemplo que dan, hermoso. Oh, mire lo que es esto, amigo, una empanadita frita de camarón y queso. Esto más chileno no se consigue frente al mar. Aparte este camarón está frescardo. ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos en Iquique y tenemos que comprar nuestro pasaje para ir al bellísimo San Pedro de Atacama en unos días. Así que nos vamos ahorita mismo a la terminal a ver si conseguimos eso para resolver parte del viaje. Es parte de viajar. Anoche salimos a tomar algo y almorzamos tranqui en Chile. Todo nice. Acá estamos con Juan y Dani, mis amigos, que ya vieron, me están hospedando unos genios. Bueno, ellos están durmiendo la siesta, así que los vamos a dejar tranquilos y vamos a explorar un poquito la ciudad y a ver si resolvemos el tema del pasaje. Vamos a tomar un colectivo, que acá en Iquique los colectivos están legalizados. Van a ver que acá los colectivos están legalizados y funcionan de forma formal. Tal cual, o sea, no es algo informal, ni los señores son patateros ni nada. Es más, son taxis, realmente lucen como taxis negros y amarillos clásicos. Señor, ¿me puede llevar a la terminal de buses? Perfecto. Gracias. ¿Yo no he visto usted? Sí, puede ser. ¿Ah? Si mira videos de YouTube, quizás me vio. Sí. ¿Me vio alguna vez? Yo soy argentino, así es. Nací con ese defecto. No. Ah, mentira. Argentina es un hermoso. Oiga, pero yo lo he visto, parece, en YouTube. Sí. Hablando de las paramilitares, parece. Sí. No, muy bueno. El señor era seguidor de QPA. Me tocó el corazón, me empezó a mostrar las marchas que tocaba de la parada militar chilena. El señor se acordaba de esos videos de cuarentena. Qué genio, un genio. Se presentó todo, re amable el señor. Y me dijo que él tocaba un viento ahí. No me acuerdo el nombre del instrumento que me dejaba salir. Bueno, esta es la terminal de Iquique. ¿Ah? 5 horas después. Bueno, gentita, así es la cosa. Yo quería comprar un pasaje a San Pedro de Atacama. No hay a San Pedro de Atacama, hay a Calama. Y de Calama parece que salen unos buses que van todo el tiempo a San Pedro. Así que tenemos pasaje para mañana a Calama. Ya estamos, nos vamos a la terminal. Y les quiero mostrar una curiosidad de acá de Iquique. La gente de Perú se me queda en el video porque quiero mostrarles una curiosidad total. De paso, se me suscriben, ponen seguir, me gusta, ya que están, dejan un comentario. Y ya les muestro algo buenísimo de Iquique. Iquique, obviamente, como todos lo saben, solía ser parte del territorio peruano. Y quedaron algunas como cosas de esos tiempos que son curiosidades muy llamativas y les voy a mostrar ahora una de ellas. Cuando esta región, Iquique por ejemplo, pasó a ser parte de Chile y dejó de ser parte de Perú, muchas cosas tuvieron que cambiar en un periodo que se conoce como chilenización. Por ejemplo, los nombres de las calles eran Grau, Loreto, serían como Cusco, Lima, tendrían nombres de héroes peruanos, de caciques, de incas y cosas así, seguramente, no lo sé cuáles eran los nombres de las calles, pero ahora los empezaron a cambiar y empezaron a ponerlos de sus propios héroes. Por ejemplo, las calles empezaron a llamarse O'Higgins, las avenidas Prat, cosas por el estilo. Y se cambiaron todos los nombres de las calles de Iquique, excepto el de un pequeño callejón que se llama Loreto, que es este callejón, si no me equivoco, al menos eso me indicaron. Ahora vamos a ver si encontramos el nombre, que es la única calle que mantiene el nombre de cuando Iquique era peruano. Eso es prácticamente lo que les voy a mostrar. Bueno, ahí veo por ejemplo que la casa dice Pasaje Loreto y como ven dura una sola cuadra. Es humilde, es sencillito, pero es un recuerdo de lo que alguna vez fue este territorio como territorio peruano. Ahí está, ahí vemos el nombre de la calle, lo van a ver. Pasaje Loreto, ahí está, Pasaje Loreto. Mucha gente aquí en Chile desconoce que Loreto es una provincia peruana, de hecho es la provincia más grande en tamaño, aunque no la más famosa, y dan por sentado que esto es un nombre también, qué sé yo, puesto por los chilenos, pero realmente fue colocado por los peruanos cuando esta era una ciudad de Perú. Miren, gente, la Esmeralda resucitó de entre los muertos, volvió, emergió del mar. No, mentira, no emergió del mar, gente. Es una réplica de la Esmeralda. Este es el barco que aquí mismo en las costas de Iquique fue hundido por el general Grau y era comandado por el legendario Arturo Prat, también héroe de los mares, héroe chileno. Miguel Grau y Arturo Prat, Grau el peruano, Prat el chileno. Y no solo que tienen el Huáscar los chilenos, sino que además se volvieron a hacer una copia de la Esmeralda para decir acá no pasó nada, acá no sucedió nada. Pero bueno, amigos, es una idea. Capaz basta de reclamar el Huáscar y hagamos una copia en Perú, así ya está. Y hay copia de la Esmeralda, hay copia del Huáscar, hay copia de todos. Nada, mentira. Pero bueno, está re bueno la representación del barco, más grande de lo que yo me lo imaginaba realmente. Cuando leí la historia del combate de Iquique pensé que era más grande. Perdón, cuando leí
Cuando leí la historia del combate de Iquique pensé que era más pequeño el barco, pero era grande, ¿eh? Da miedo, muchos cañones tiene. Mirá qué bueno que está nice. No funciona, por supuesto es una réplica, gente. Está realmente como en una pileta. Gracias, muy amable. Oh, mire lo que es esto, amigo. Una empanadita frita de camarón y queso. Esto más chileno no se consigue frente al mar. Aparte este camarón está frescardo. Está más fresco que mi culito. Yo quería comer una empanada de jaiba que decía el señor que tenía, pero no había. Y además igual yo no sé lo que era jaiba. Así que nos vamos a comer esta que es de camarón. Este camarón se durmió y se lo llevó la corriente. Uy, ese es el camarón chiquitito. Qué loco, empanada de camarón. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido, boludo. La empanada frita es medio venenosa, pero es rica, boludo. Está bien, ¿eh? No es tan sabrosa, pero está buena. Tiene un buen relleno. Bastante quesito. Mira lo que es eso, cómo se ve. El mejor mordiscón le voy a dar, ¿eh? El que viene es el mejor. ¿Cómo me había olvidado? Que frenen los autos cuando vas pasando, boludo. No, Chile, totalmente Chile siempre, boludo. Pones una pata a la senda peatonal y se frenan todos los autos. Qué lindo ejemplo que dan, ¿eh? Hermoso. Miren, gente, esas aves que ven ahí, hacen un montón de caca. Aparte que hacen un ruido raro, medio cerdístico. Miren cómo dejan esto. Totalmente blanco. Estos... Yo no sé si no son los chabones que fabrican el guano, mirá, pero todos los árboles hay, una cantidad enorme. Miren cómo deja esto blanco, es medio peligroso. Ya me advirtieron que caminar por acá es deporte de riesgo. Amigos, Iquique es una ciudad costera en el norte de Chile, al oeste del desierto de Atacama, próximo destino de QPA, y fue un próspero pueblo minero del salitre en el siglo XIX. Hoy es un destino vacacional, popular, con zona portuaria libre de impuestos, playas del Pacífico, un casino frente al mar y mucha vida nocturna, y como vemos la ciudad es muy bella, muy bonita. La provincia de Iquique fue una antigua división territorial del Perú que fue invadida por Chile y existió hasta el año 1883. Fue creada a partir de la división de la provincia litoral de Tarapacá. Actualmente forma parte de la provincia de Iquique y de la región Tarapacá de Chile. Esta ciudad se hace hogar de diferentes nacionalidades y diferentes diásporas, ya que al ser una ciudad portuaria se han formado vecindarios completos de gente de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, hasta hay un pequeño grupo de argentinos y gente de distintas nacionalidades las que se les ocurran. Iquique, según el investigador peruano Rómulo Cuño Vidal, procedería de Iki-Iki, voz aymara compuesta del término Iki, que significa sueño o acto de descansar. Será por eso que dormí como un tronco en mi estadía en esta ciudad, no me importó incluso que temblara todo. En un gran sismo chileno yo seguí durmiendo, nada me privó del sagrado descanso. Los lugares más populares de esta ciudad son la Playa Cabancha, el Museo Corbeta Esmeralda, Baquedano, el Mall Sofri o el Museo Regional de Iquique, Cormudez, además de su hermosa costanera. Le agradecemos a los mecenas, a los miembros, a los suscriptores del canal. Vos también podés, si querés, apoyarnos mes a mes. Nosotros te lo vamos a siempre agradecer.